La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación a través de entrevistas con sus protagonistas. En esta oportunidad tenemos al economista Guido Penano, amigo nuestro, que trabaja como profesor investigador en la Universidad del Pacífico. La invitación que ha sido aceptada por Guido trata el tema de la coyuntura. En este momento todos estamos enterados, no voy a dar mayor información, todos los medios lo han hecho, sobre una situación extremadamente caótica, indescriptible, increíble para lo que puede ocurrir en un país en pleno siglo XXI. Ni siquiera esas novelas de los países bananeros que uno leía en los años 60 le llegan, digamos, ni a la mitad del escandaloso lío que se ha generado en nuestro país, que podríamos llamar pues política revuelta o río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes pierden en este río tan revuelto? Y finalmente, ¿cómo es posible que en ese caótico proceso la economía aparentemente sigue bien, dicen algunos? Otros señalan que podría ir muchísimo mejor. Vamos a conversar de ello con nuestro amigo Guido Penano, que es investigador de la Universidad del Pacífico, quien sabe mucho más que nosotros en estos campos. Nosotros somos de la física, de las ciencias duras. Gracias, Guido, por estar con nosotros. Un placer para mí. ¿Cómo estás, Modesto? Un gusto. Aquí dispuesto a tratar de encontrar alguna explicación de esto que tú muy bien has señalado, que es un caos político pocas veces visto, o por lo menos en la cantidad de años que llevo encima, creo que nunca había visto una situación así, pero me atrevo a puntualizar algo que me sorprende y no sé si a ustedes también. No solamente la economía peruana, de lo cual vamos a hablar sin duda, ha logrado de alguna manera estar vacunada contra el caos político, ¿no? O sea, claro, hay una serie de efectos también importantes a tomar en cuenta, pero, oye, la democracia peruana no está tan mal tampoco. Mira, en otras épocas no hubiera soportado todas estas barbaridades, ¿no? Ya tendríamos uno o dos o tres golpes militares que se hubieran producido o levantamientos y demás. Yo no sé hasta cuándo, te lo digo con todo y no es que lo estoy esperando con entusiasmo, ¿no? Pero ¿hasta cuándo se le puede faltar el respeto al pueblo peruano por parte de los jugadores políticos involucrados en esta situación? Es realmente inaceptable, pero al mismo tiempo, como te digo, oye, qué fuerte también nuestra democracia en medio de todo, porque mira, todas estas barbaridades se han hecho dentro del marco de lo que las leyes determinan o establecen. Salvo esa cerrada del Congreso que hizo Vizcarra, que fue un golpe, ¿no? Con apoyo de las cabezas de las Fuerzas Armadas, pero todo lo demás ha sido siguiendo por lo menos reglas legal políticas, no violando la Constitución. Y eso a mí personalmente también me sorprende. Pero bueno, de eso hablaremos después. Tu pregunta me la enfoco, claro, al tema de la economía. Y sí, pues, han habido varios cambios abruptos, pero decididos por el Congreso, y un Congreso que todo el mundo dice que no tiene la legitimidad del caso, pero yo me atrevo a decir, bueno, pero esos congresistas fueron elegidos con el voto popular. O sea, la gente, el pueblo, los votantes, los ciudadanos, elegimos todos, porque todos formamos parte, inclusive los que votan en blanco,
¿no es cierto? Somos parte de este proceso electoral y entonces, ok, ha habido todas estas cosas con las cuales tú y yo, y creo yo la mayor parte de peruanos discrepamos, pero mira tú, en esa discontinuidad política tremenda, la economía peruana en el mes de diciembre creció 3,8% y en el año ha crecido 3,5% y eso es una cifra importante y destacable en el conjunto de naciones de América Latina. O sea, no estamos al final, al contrario, estamos a la cabeza con un crecimiento no, digamos, cuestionado. Lo que yo siempre digo es, ¿cuánto habríamos crecido si hubiésemos tenido un gobierno mediocrón? ¿Ya? No busquemos uno top así de esos de lujo. No, un mediocrón que no haga tantas barbaridades. Mira, mi estimación es que por lo menos hubiésemos crecido 5%. Como crecimos promedio 5 o 6% en promedio en la década en la cual tuvimos estos términos de intercambio tan favorables también como los que tenemos ahora. Y cuando digo términos de intercambio, estoy tratando de sintetizar lo que es los precios de nuestras exportaciones sobre dividido entre los precios de nuestras importaciones. Ahí, si los precios de nuestras exportaciones suben significativamente, cosa que ha ocurrido cobre, plomo, plata, zinc, oro, etcétera, y toda la línea de los agroexportaciones por volúmenes cada vez mayores, ahí tenemos un ingreso muy grande de divisas y el costo de las importaciones no son tan elevados. Al contrario, mira, el Perú es un neto importador de soya, de sorgo, de maíz, de trigo, de estos granos, y todos están con precios bajos. Además, entonces es doble beneficio, ¿no? Los alimentos que importamos han bajado de precio y los productos que exportamos han subido de precio. Por lo tanto, ahí surge una ganancia espectacular que es la que te permite concluir, y me permite concluir, que tenemos en este momento un déficit fiscal de solo 2,1% del PBI, cuando hubo gente que hace medio año atrás se rasgaba las vestiduras y decíamos que íbamos a tener un déficit por encima de 3% del PBI y ahora está en 2,1. Y no hemos hecho nada para reducir el gasto, ¿ah? Esto es puro, gran porcentaje es de incremento de recaudación tributaria por el éxito de las actividades productivas exportadoras que tributan más impuesto a la renta y por lo tanto eso genera una reducción importantísima en el déficit fiscal. Entonces tenemos un déficit fiscal por debajo de la meta de 2,2, está en 2,1, ¿no? Entonces, y a eso le agregas que la inflación está caminando espectacularmente bien, o sea, somos también la estrellita en América Latina con un nivel de inflación bajísimo, menos del 2%, y al mismo tiempo tienes que estamos generando algo de empleo formal. Ha habido un crecimiento del empleo formal y ha habido un crecimiento de la inversión privada. Entonces, Dios santo, ¿no? O sea, todas las variables que queremos que funcionen, insisto, podrían estar mucho mejor, sí, pero oye, no es que estén mal, ¿no? Insisto, podrían estar mucho mejor si se hiciesen las cosas mejor, si hubiese una, digamos, proyección a futuro de qué va a pasar en nuestro país, si hubiesen planes importantes para generar más inversión y sobre todo más empleo productivo, más riqueza y lo que yo siempre trato de, digamos, transmitir que es que el Perú necesita generar más valor agregado, ¿no? Y no ser el país estrella en exportación de materias primas, porque somos una estrella en exportación de materias primas, ¿no? Segundo o tercero mundial en cobre, primero o segundo en plata, y podemos seguir, ¿no? O sea, y ahora una serie de productos de agroexportación donde también ya estamos casi primero, segundo en paltas, primero en arándanos, primero en tara, de la cual no se habla en mucho en el Perú, pero la tara somos primer exportador mundial también de un recurso
que crece maravillosamente en la sierra central de mi país. Y entonces, oye, qué lindo sería si tuviésemos una situación política un poco mejor y una estrategia de 10 años vista, 20 años vista, para convertir a nuestro país en un país donde se pueda vivir bien, con oportunidades para todos, con buena educación, con mucha investigación científica, por cierto, porque la investigación científica, y aquí estoy simplemente citando cosas que a ti te apasionan, la investigación científica es la que te genera tecnologías que te generan elevaciones en la productividad de los factores productivos, mano de obra y capital, y que te generan, por lo tanto, riqueza, ¿no? O sea, ahí está directamente esa cadena. Entonces, digamos que, ¿qué te puedo decir, no? Estoy sorprendido. Votan a Gerí en medio de un escándalo de inversionistas o no sé, digamos, agentes económicos procedentes de China o vinculados a China con ciertas cosas no muy transparentes, estos hechos de señoritas que visitaban al presidente en Palacio de Gobierno, en fin, generó toda una situación de una descomposición. Esto en el marco de una guerra electoral y que ahora, a mí te digo con toda honestidad, lo conversaba el otro día con gente que hace un seguimiento mucho más eficaz, mucho más eficaz que yo en materia política, pero yo estoy comenzando a pensar que el nuevo gabinete va a tener grandes dificultades para lograr la confianza, ¿no? Y no sé si esto nuevamente es ningún deseo de mi parte, es simplemente una mirada fría de que sumas, restas y va a pasar lo que normalmente sucede en nuestro país, que se está construyendo ya una opinión bastante dura y fuerte en contra del gabinete del señor Balcácer y de la señora Miralles, y evidentemente todo el mundo señala este gabinete súper, ultra acuñista, que en plena campaña electoral todos los demás evidentemente eh, sienten rechazo porque tienen hasta la duda de que un gabinete acuñista o del señor Acuña, por decirlo de alguna manera, en esta coyuntura electoral lo podría beneficiar de alguna manera, cosa que yo no creo que ocurra, pero que evidentemente genera todo este clima de sospecha y este clima de rechazo, y entonces veo con dificultad que logre una, digamos, fácil confianza cuando se presente la señora Miralles. Y entonces, uy, caray, y si no se le da la confianza, se cae ese gabinete y tendrá que construir un nuevo gabinete. Y claro, ahí el rechazo a que Acuña mantenga sus 3 o 4 ministros, que ahora son más, eran con Gerí 3 o 4, ahora son más, que mantenga eso va a ser bien difícil. Y así sucesivamente, quiénes y cómo se convocará y qué hará el señor Balcázar en una situación de ese tipo, porque está demostrando que no tiene y no tendría por qué tenerla mucha muñeca política, ¿no? No supo cómo manejar el tema de Soto y finalmente tuvo que claudicar a una situación de emergencia de último minuto. Entonces, la situación política no se presenta favorable para el cierre con unas elecciones a 6 semanas o 5 y estamos en esta circunstancia, ¿no? O sea, veo con preocupación nuevamente el deterioro, como me dicen muchas personas amigas. Nunca pensamos que las cosas se pueden poner peor en el Perú y siempre se ponen peor. Eso es algo, sobre todo, por supuesto, en el escenario político, ¿no? O sea, yo creo que no se me ocurre ya alguien al quien poder convocar para que sea el próximo primer ministro si es que se cae el gabinete de Miralles. Y tampoco encuentro a alguien que sea así fácilmente un entusiasta que esté dispuesto
a ser ministro por 2 meses y medio o 3 meses, ¿no? Con segunda vuelta de por medio. Y entonces, ¿a quién ponemos y cómo manejamos, cómo hacemos para que nuestro país llegue hasta el 28 de julio sin una situación más deteriorada aún en el terreno político? Eso es hoy día mi preocupación. Y me atrevo a decirte, no creo que pase lo que pase dentro de estos esquemas que te acabo de mencionar, que tengamos un nivel de deterioro importante en el terreno económico, ¿no? O sea, yo creo que la economía va a seguir caminando como viene caminando, ha dado pruebas de estar vacunada del tema político. Para hacerlo gracioso, un poco cínico inclusive puedo ser, allá por mi juventud leíamos a Bakunin, leíamos a Proudhon, leíamos a Kropotkin, que son pues los estándares, ¿no? Las banderas del anarcosindicalismo de principios del siglo XX, por allá por 1910, 1915, antes de la primera, empezando la Primera Guerra Mundial. Y ellos pues definían, ¿no? Que el anarquismo esencialmente era: dejemos que la sociedad sin Estado resuelva sus problemas y que el pueblo se encargue de resolver todo. Y, y un viejo amigo la otra noche me decía, oye, el anarquismo versión siglo XXI creo que es el Perú, ¿no? Porque sin gobierno, con gobierno, nos importa un comino, el Perú económicamente sigue funcionando. Y ahí hay que agregar algo más, ¿no? Muchos de mis colegas normalmente siempre ponen al sector informal como el gran problema, el cuco, ¿no? De la economía peruana. Pero ¿qué cosa es la informalidad? Es justamente este 70% de la economía peruana que funciona, que da empleo, que paga sueldos y salarios de alguna u otra manera, que posibilita el emprendimiento y que de alguna forma nos está dando esta estabilidad informal, anárquica, de ahí el tema anarquismo, ¿no? Que hoy día es la economía peruana. Y entonces, eso es un poco mi más, digamos, transparente diagnóstico de la situación en la que estamos, mi querido Modesto. Pero, digamos, ¿qué porcentaje de las exportaciones viene de minerales? 63, 64% según mi última figura. Es gigantesco, ¿no? Y Mira, estos minerales están aumentando de precio, eso nos salva, creo, ¿no? claro, claro que sí, los minerales están, mira, el oro está dando vueltas alrededor, la onza de oro está alrededor de $5.000, ¿no? O sea, es un precio récord mundial, y la plata ha pasado los $100 la onza. Estaba en $20 hace menos de año y medio, está en más de 100, 105, 110, ahí sube y baja, fluctúa, ¿no? El cobre ha pasado los $4 la libra, estaba en 2. Cuando se hizo, cuando se hizo Antamina, se calculó digamos, sí, la factibilidad de Antamina. Se trabajó con un cobre de 80 centavos la libra. Está en $4 y pico, imagínate, ¿no? Esos números son números atronadores, ¿no? O sea, y esos son, claro, los que explican gran parte de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, además, no hay que dejarlo de lado, el boom agroexportador, ¿no? O sea, mira, China, se dice que el éxito de China fue que pudo crecer casi 20 años su economía por encima de 10%. Bueno, el sector agroexportador peruano ha crecido por encima de 10% los últimos 10, 15 años, ¿no? Y ahí está. Y pasamos de exportar $700 millones hace unos 20, 25 años, básicamente de café y cacao, y hoy día estamos exportando 12.000, 13.000, $14.000 millones
de todo lo demás, ¿no? Y entonces, caramba, y además con un elemento adicional importantísimo, que es que la actividad agrícola exportación da empleo, ¿no? Y eso es muy importante, da más empleo la agroexportación que la minería en términos directos, ¿no? Entonces, ahí también tú vas en este momento en la zona de Chavimochi y toda la región de Chao, Virú, Moche, Chicama, etcétera, hay mucho empleo y hay grandes empresas agroindustriales que están construyendo hospitales, colegios, clínicas. Oye, tengo amigos que han recorrido toda la zona y han regresado a decirme, Guido, se está transformando la costa peruana agroexportadora a una velocidad tremenda y positivamente, ¿no? Muy positivamente, cosa que me da mucha satisfacción, porque no solamente es que se paga, hay empleo y se pagan salarios, sino que además se están dando servicios. Y eso es muy importante para el trabajador, ¿no? O sea, que hay un buen colegio para el hijo, la familia, que haya una buena clínica donde pueda atenderse. Todos esos son elementos adicionales importantes para que un país progrese, ¿no? Pero también se dice que hay una pobreza multidimensional grave en el mundo rural. Bueno, sí, claro, claro, porque no hemos terminado de resolver esto, ¿no? O sea, mira, este gran éxito agroexportador lo tienes focalizado primero en la costa, fundamentalmente, y en ciertos valles claros donde ha habido estas irrigaciones y donde todavía faltan bastantes irrigaciones por hacer. Ahora, en la selva de nuestro país, perdón, en la sierra de nuestro país, sobre todo en las comunidades campesinas, todavía no hemos logrado esto tan importante, que es que se dé un vínculo entre la inversión privada, el cambio tecnológico, las nuevas fórmulas de producción y los accesos a esos mercados. Ahora, ¿se está dando un poquito? Sí. ¿Lo he visto? Sí. Por ejemplo, en el Callejón de Huaylas. Antes el Callejón de Huaylas no cultivaba paltas. Ahora te encuentras una cantidad importantísima de producción de palta para la exportación. Y esas familias que trabajan la tierra allí, en la zona del Callejón, están teniendo muchos mejores ingresos porque ya no venden su palta al barrer para venderla aquí en el mercado de frutas, sino que están enganchadas en una cadena productiva y de exportación donde los ingresos son mucho más justos y elevados. Y está pasando lo mismo, por ejemplo, en la zona del Cusco, está pasando en Abancay, en Chalhuanca, hay producciones nuevas, hay cultivos nuevos. En Cajamarca se está experimentando, a ti que te gusta tanto el tema de la investigación y el trabajo científico, mira, lo que se hizo de investigación privada en el caso del arándano fue tremendo, ¿no? Porque el Perú no tenía idea de cómo se producía arándano, no se producía arándano, y hoy día es el número uno en arándano de exportación en el mundo con variedades, nos hemos encontrado pisos ecológicos adecuados, se ha hecho investigación, prueba y error, etcétera, 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 para que el arándano sea hoy día. Ahora tenemos unos arándanos espectaculares, el mundo se muere de ganas de comer el arándano peruano. Bueno, eso viene en una serie de otros cultivos que están ahí en cola. Te cuento, hay uno que está en prueba y que ya están logrando cosas espectaculares y todavía está incipiente, pero que va a ir ahí atrás del arándano, que es la cereza. El Perú resulta que tiene zonas, pisos ecológicos, porque esa es la maravilla de la diversidad ecológica de nuestro país. El Perú tiene zonas que son tremendamente propicias para el cultivo de cerezas. Y ya nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, Chile le vende a China al año 3.000 millones de dólares en cerezas y que nosotros podríamos sacar cerezas antes de tiempo, o sea, una cosecha adelantada a la chilena y podríamos sacarla por el puerto de Chancay para llegar a Shanghái
con cerezas peruanas de primera calidad. Y esto, o sea, la meta primera es capturar un porcentaje importante de ese 3.000 millones de exportaciones de cerezas que hace Chile a China. Y claro, los productores de cerezas chilenos están bastante preocupados, como se preocuparon hace unos años atrás cuando empezamos a entrar en el espárrago, y se preocuparon después cuando entramos a la palta, y se preocuparon después cuando entramos a la mandarina, y así sucesivamente, ¿no? O sea, tenemos ventajas absolutamente tremendas en una serie de cultivos, y también estamos comenzando a trabajar la granada cada vez mejor, la pitahaya cada vez mejor, y entonces ahora la alcachofa, ¿no? Entonces es impresionante. Por eso al principio de nuestra conversación te decía, ¿tú te imaginas los cambios y las transformaciones que podría tener el Perú si tuviésemos un buen gobierno? ¿Puedes creer que Chinecas, una irrigación de la que yo empecé a escuchar cuando estaba en el colegio ya escuché de Chinecas, tiene más de 30 años esperando de realizarse esa irrigación, que es la utilización de las aguas del río Santa, no hacia el norte, que eso es Chavimochic, sino hacia el sur para llegar a Nepeña, a Casma, ¿no? Ahí hay tierra maravillosa, clima maravilloso. Y hace 30 años que no somos capaces de hacerla. ¿Puedes creer, mi querido Modesto, que seamos tan incapaces? A veces cuando yo te digo, ¿cómo es posible, no? Un gobierno mediocre, estoy seguro que ya lo hubiera hecho en los últimos 30 años, en algún momento de los últimos 30 años. Y ahí está, ¿no? No hemos hecho nada. Y como ese, millones de otros casos y proyectos que tiene el país, y que bueno, el desafío para el próximo gobierno que arranque en el 28 de julio que viene es pues esto, ¿no? O sea, darle una pauta de un modelo, una estrategia de crecimiento económico para nuestro país para los próximos 20 años. Yo sueño con eso. Otro tema es el desempleo. Sí, claro, el desempleo, mira, dos cosas, ¿no? Importantes. En primer lugar, el empleo formal está creciendo, ha ido mejorando en los últimos 3, 4 meses. Todos los informes del INEI así lo señalan. Sin embargo, claro, tenemos un 70% de nuestra mano de obra en el sector informal, lo cual significa que no hay allí ni buenos sueldos, lamentablemente, y sobre todo no hay beneficios sociales, digamos, adecuados, ¿no? Entonces ahí sí, ahí está el desafío, y eso es algo que a mí me llama mucho la atención, porque, por ejemplo, cuando tú escuchas los debates políticos en Estados Unidos, por ejemplo, uno de los indicadores que más pone nervioso al presidente norteamericano es cómo ha fluctuado la tasa de empleo mes a mes en Estados Unidos, y eso hace que Trump se tire contra la Reserva Federal y le exija que tiene que bajar la tasa de interés, porque bajando la tasa de interés se promueve más, se abarata el costo del dinero, y eso va a generar inversión y eso va a generar empleo, ¿no? Siempre al final, siempre el tema central del debate político en Estados Unidos no es la tasa de interés per se, como es acá, ¿no? Sino es la tasa de interés porque no hemos logrado incrementar el empleo como debería. Así es el debate en la arena política norteamericana con datos económicos. Nosotros en el Perú, yo nunca escucho, ¿no? La gente, ¿de qué le preocupa? El tipo de cambio. Eso sí le interesa a todo el mundo, ¿no? Cuánto está costando el dólar. Pero lo importante sería discutir, o que las autoridades digan, sí, mes a mes hemos generado tanto más empleo, tanto más empleo, tanto más empleo formal, ¿no? Planilla, pagado, bien remunerado, con beneficios sociales. Ese es el desafío central en nuestro país, ¿no? Incrementar los niveles adecuados de empleo formal. Ahí está el desafío. Y el desempleo tiene que ver con la delincuencia. Sí, sí, por supuesto, en parte, ¿no? Se le está echando mucho la culpa a la delincuencia como causante,
pero al mismo tiempo aquí hay pues estos factores difíciles de entender. Por un lado, te dicen que sí, la delincuencia es la causante, pero a mí me he pasado toda la conversación contigo haciéndote ver que las cifras económicas macro están bastante bien, sobre todo si nos comparamos con los vecinos. Claro, ahora, estaría mucho mejor con un buen gobierno, sí. ¿Y estarían mucho mejor sin corrupción y sin delincuencia? Por supuesto que sí, evidentemente. Y entonces cuando yo te digo necesitamos un gobierno medianamente bueno, medianamente mediocre, si quieres tú, incluye, por supuesto, un programa de lucha contra la delincuencia integral y completo y con recursos abundantes y todo, porque la delincuencia se puede erradicar. Eso no es, no, ahí sí, yo no soy que soy un super fan de Bukele, pero yo creo que esa frase de Bukele, que gobierno que no es capaz de luchar contra la delincuencia, es que es un gobierno de delincuentes, ¿no? Lo ha dicho claramente el señor Bukele y me siento atraído a esa frase del señor Bukele, ¿no? Claro, o sea, su país es casi del tamaño de San Juan del Lurigancho nuestro, ¿no? El de como distrito y población, pero, y lo nuestro es mucho más complicado, de acuerdo, pero si tú miras los señores que han desempeñado el cargo de ministros del Interior en los últimos 4 o 5 años, yo no me atrevo a decirte que contradicen al señor Bukele, ¿no? O sea, al contrario, creo que reafirman la frase del señor Bukele. Y el último señor que ha estado sentado ahí, que es el policía, el coronel, si no me equivoco, de grado Tiburcio, que me parece un tipo respetable, honestamente. Me he leído todo su currículum y toda su hoja de servicios. Me parece un tipo muy respetable, una persona valiosa. Ya lo cambiaron, ¿no? Y entonces, ¿cuánto tiempo estuvo en el cargo? ¿No? ¿Qué le puedes pedir de una acción, ¿no? Y el que viene, no lo sé, no lo conozco, ¿no? Pero de repente, como decíamos hace un momento, este, llegamos a la confianza y de repente no hay confianza y vamos a tener que buscar otro ministro del Interior, Dios santo. O sea, también hay ese otro elemento, ¿no? Por Dios, los gobiernos y las personas necesitan continuidad en el cargo, ¿no? Y no es que uno quiera atornillarse en el cargo, pero necesitas, oye, eh, lo que yo siempre digo, ¿no? No existe una universidad donde te den el título, ¿no? Estudios para ser ministro de Estado. No, eso no existe, ¿no es cierto? Es producto de tu experiencia de vida, de tus conocimientos acumulados, de tu seguimiento de los procesos políticos que has vivido desde fuera. Si has sido ministro, mejor todavía, porque ahí sí ya tienes mucha más experiencia, ¿no? Eh, a veces uno mira y dice, ah, han jalado nuevamente a fulano de tal que, claro, no fue un superministro cuando fue por primera vez, pero es muy probable que esta vez pueda ir mejor, porque ya debe haber aprendido a no ser cometer algunos errores, porque es humano cometer errores. Pero démosle un horizonte de tiempo al gobierno, a los ministros, a las autoridades, a los comisarios, ¿no? A los jefes de la policía, en fin. Ahí también hay un tema que esta inestabilidad política, yo creo que a uno de los sectores que más golpea es a este sector de la seguridad ciudadana que tú has mencionado, ¿no? Pero me refería a la inversa, es el desempleo que genera la delincuencia. Sí, claro, la delincuencia está generando un fenómeno horroroso de mucha gente que termina cerrando su pequeño negocito para no arriesgar la vida o no estar nuevamente sometido a una especie de sistema casi esclavista, donde la persona trabaja para darle parte de su dinero al delincuente, ¿no? Obviamente eso es inaceptable, pero eso solo se resuelve con una policía, con un equipo que dé primero confianza y que posibilite y que haga
que la ciudadanía, como un todo, se sienta parte, se sienta convocada y se sienta respaldada, que es algo que ocurrió, ¿no es cierto?, en la época de Sendero. Acuérdate, ¿no? El día que el pueblo se sintió más respaldado y más capacitado para denunciar, para protegerse, para autoprotegerse, porque también cuando hay una cantidad tan grande de delincuentes, yo estoy seguro que se dice, ¿no? El tren de Aragua y todo lo demás. No, yo creo que hay un montón de advenedizos que se han subido al tema de la delincuencia porque ve que el del costado amenazó al señor de la bodega y les ligó billete. Y entonces, oye, a ver, asustemos al de la farmacia, ¿no? Y esa delincuencia es la impunidad. Hace tanto daño, Modesto, tanto daño a la impunidad, que propicia el surgimiento y el crecimiento y gente que estaba ahí en el límite de ser honrado o no, termina pues cayendo en la delincuencia por el dinero fácil y por la impunidad, ¿no? Son dos elementos, esa mezcla es atroz. Creo que no me dejé entender, decía que el desempleo provoca delincuencia también, por falta de empleo. Ah, ok, lo que tú me dices es, me vuelvo delincuente porque no tengo trabajo, por decirlo de esa manera, ¿no? Como no tengo trabajo, me vuelvo delincuente. Bueno, si eso fuese así como tú lo dices, el Perú estaría perdido, ¿no? Porque como el 70% es informal y se ha generado su propio trabajo mayoritariamente, te demuestra que eso que tú dices no es tan válido, ¿no? O no en una proporción gigantesca, porque si no tendríamos 70% de la población económicamente activa de mi país serían delincuentes y no es así, ¿no? Entonces, yo creo que esta informalidad tan grande y este emprendedurismo tan impresionante que el mundo lo mira sorprendido de la capacidad de generarse su propio empleo por parte de muchos ciudadanos en mi país, es la mejor prueba de que ante la tentación de poner tu negocio o ser delincuente, la mayor parte de los peruanos optan por un trabajo, crear su propio trabajo, hacer su propio emprendimiento, y eso, gracias a Dios, es algo muy nuestro, muy peruano, muy ya lo llevamos ¿no? En el alma prácticamente, porque cuando tú escuchas, yo escucho a mis alumnos en la universidad, y cuando toco el tema de emprendimiento, ¡tuc!, se prenden todas las antenas. Y cuando digo, oye, hay estas posibilidades, está aquí, está allá, este negocio, el entusiasmo se vuelve general, ¿no? O sea, es impresionante esa vena emprendedora que tenemos los peruanos. Y entonces, eso que lo he vivido desde mi época de promoviendo, que fue un programita de televisión que apoyaba justamente a la pequeña empresa, lo vivo hasta hoy día, ¿no? Hasta hoy día me encuentro con gente en la calle que a veces me para y me dice, señor Penano, ¿cómo está? Oiga, yo tengo mi negocio gracias a su programa de televisión. No, es gracias a su empeño, a su trabajo. Yo contribuí con darle alguna idea y sugerencia de por dónde podía caminar la cosa, ¿no? Pero, pero así es, ¿no? O sea, somos un país no de delincuentes, somos un país de emprendedores y de trabajadores. Bueno, tú lo has dicho, es la mayoría, pero hay un porcentaje que... Sí, sí, los que le gustan la cosa fácil, ¿no? Pero justamente a esos hay que enseñarles que la cosa fácil termina muy difícil. Y te cuento una anécdota chiquita. Tú perfectamente sabes que a mí por persecución política me terminaron metiendo en una cárcel en la que di charlas, conferencias y mil cosas. Enseñé, fui profesor, de todo hice en esa cárcel. Es una experiencia extraordinaria de mi vida. Y me acuerdo, un delincuente avesado, un día me dice, ¿no? Ahí en la cárcel, dando yo clases, me dice, ¿usted me puede hacer un cálculo? Le dije, claro. Fíjese, tengo mi duda, me dijo. Si yo no hubiese sido delincuente, no hubiese perdido todos estos años en la cárcel. ¿Me puede calcular cuánto hubiese ganado
si es que no hubiese sido delincuente y hubiera hecho mi trabajo de camionero normal. Ay, dije yo, qué maravilla. A ver, hicimos el cálculo. Oiga, la cantidad de dinero que perdió de lo que podía haber ganado por haber estado tantas veces metido preso, lo convenció de que esa no era la ruta de la delincuencia. Y todos los demás que estaban ahí se quedaron perplejos, inclusive yo, ¿ah? Te digo con toda honestidad, porque dije, caramba, qué bestia, qué tal qué tal diferencia. Me quedé con la data y la tengo ahí en algún file que me traje de cuando salí en libertad, porque me pareció fabulosa el desafío que me hizo esta persona, ¿no? Y que lo hicimos juntos. Ahora, lo que tú señalas, que prácticamente él estaba por su lado, caótico, y la economía por otro lado, eso explica por qué, por ejemplo, en la uni, casi todos los estudiantes no tienen candidato, no le importa el candidato que viene. ¿Cómo es en la Universidad del Pacífico? La gente ya tiene, Mira, yo siento que esto es la actitud política. Tú no te imaginas la cantidad de gente que me para en la calle y también mis estudiantes que me dicen, ya, a ver, Guido, ¿por quién tenemos que votar? Eso es lo que me dicen, te juro, Modesto. Ya, dime, ¿por quién tenemos que votar? ¿Por quién vas a votar tú? Y yo le digo, no, 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 todavía no he definido mi candidato. Porque además, en salón de clase me parece que sería absolutamente deshonesto dar mi posición política o mi opción política o mi opción electoral. Yo creo que eso no es de un profesor honesto, ¿no? Y entonces digo, no, mira, no tengo una opción electoral definida, ¿no? Porque pero, pero tú tienes quiero un ver amor, quiero ver los debates, quiero ver a ver qué dicen, qué proponen, quiero ver más. O sea, no estoy satisfecho con lo que veo. Te digo con toda honestidad. Y los chicos y la gente está, creo yo, igual que yo, ¿no? pero tu amor por el fujimorismo me hace No, pensar, no, 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 no. me hace pensar, me hace pensar por quién no vas a votar. Bueno, te lo digo bien claro, ¿no? O sea, es bien difícil que Guido Penano y su familia sean fujimoristas después de toda la persecución que nos hizo el señor Fujimori y su partido y su gente, ¿no? Pero también te digo con toda honestidad y transparencia, y te podrás imaginar lo difícil que fue cuando en la segunda vuelta de la última elección había que escoger entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Y mis hijas todas dijeron, vamos en blanco. Y yo dije, no, no podemos ir en blanco, porque el blanco es, no me comprometo, para mí, ¿no? El voto en blanco no es un voto de compromiso. Entonces, en ese momento dijimos, Pedro Castillo, sí, no, no. ¿Qué nos quedó? Nos quedó como cuando fuimos a votar por Alan García la segunda vez. ¿Te acuerdas que tuvo que elegimos a García Pérez después del primer gobierno, su segundo gobierno, y no podíamos creer que teníamos que votar por Alan García después de cómo había destruido el Perú en su primer gobierno? Bueno, pues en nuestro país muchas veces nuestras opciones de votación son horrorosas, ¿no? Pero yo, claro, difícilmente en mi familia se vuelve a presentar una situación como la anterior. Es decir, no somos una familia entusiasta por el Fujimorismo, ¿no? No son masoquistas. Si quieres ponerlo así, si quieres ponerlo así, te concedo la frase. Bueno, hay muchas preguntas, pero se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Bueno, Eh, una, siempre es un placer estar en esta ventana una, tuya y un gusto para mí conversar. dinos un poco tus perspectivas en el mediano plazo para que la juventud se oriente un poco. Sí, te lo voy a poner de otra manera, te lo voy a poner así. Miren, ah, he percibido, ¿no es cierto?, un desánimo muy grande en los chicos de la llamada generación Z o como quieras llamarle, chicos a 18, 19, 20, 21 años, todos quieren irse del Perú, ¿no? Quieren, sienten que el Perú no los acoge, no les ofrece oportunidad. Y yo les quiero decir algo. El Perú es un país maravilloso, en primer lugar. La cantidad de oportunidades que les ofrece el Perú no la van a encontrar en otro lado.
Y cuando están allá, por suerte ya está ocurriendo esto. Chicos que se fueron, hijos de amigos, hijos de parientes, de familias conocidas, están regresando porque no se sienten que han sido bien recibidos en Alemania, no sienten que han sido bien recibidos en España, no sienten que han sido bien recibidos en Italia, no sienten que han sido bien recibidos en Estados Unidos y tampoco en Canadá. O sea, ¡hey! Llegan allá y esta ilusión maravillosa, mira, Australia. ¿Sabes tú que hoy día Australia es el país número uno en consumo de cocaína del mundo? ¿No lo sabías? Te lo digo yo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque ahí hay una serie de problemas en la juventud muy complicados. Si no, esos consumos de drogas no tendrían los niveles que tienen. Son sociedades que las endiosamos cuando estamos acá en el Perú, me refiero a los jóvenes, y que cuando salen eh, comienzan a percibir que nuestro país todavía es un país maravilloso y que lo que hay que hacer es remangarse, ¿no? Y fajarse por sacar a nuestro país adelante. Esa es la mejor de las opciones, mi querido Modesto. Bueno, esa opción yo la tomé pues hace el 90, 88. Estaba en Estados Unidos, rompí un contrato porque hubo la oportunidad de reingresar al IPEN, donde me habían despedido, porque mi profesor había sido nombrado presidente del IPEN, entonces pues, me vine. Y como tú dices, el país donde uno mejor se siente es el suyo, el nuestro. Así es, sin Oh, duda alguna. Yo he tenido una cantidad de oportunidades de irme del Perú infinitas. Inclusive tengo nacionalidad italiana por mi padre, italiano. Mi padre llega al Perú después de la guerra, imagínate. De acuerdo, era marino de la Marina italiana. Jamás se me ha ocurrido irme del Perú. Jamás se me ocurriría irme del Perú. Y he hecho todo lo que he podido, y lo he logrado gracias a Dios, que todos mis hijos, que no son pocos, son 6, se queden acá y la peleen acá y la luchen acá y la gocen acá. Ese es mi gran sueño y mi gran satisfacción. según Caretas, hay un candidato que quería irse a México. Así, bueno. ¿No te has enterado? No, no, no me he enterado. Bueno, tienes que averiguar, pues no te voy Voy a a decir. leer, voy a leer Caretas. Ah, había demandado, pedido la residencia permanente, que es el previo paso a la nacionalidad, pues. Ve, imagínate. Pero se siente muy nacionalista acá. Bueno, Muy bien, muchas gracias amigos, gracias a ti Guido, un siempre placer. muy amable, muy explicativo, muy pedagógico. Y con ustedes amigos no se olviden de hacer like, comunicar este video a sus amigos y obviamente siempre esperemos que sigan con nosotros, suscríbanse si no lo han hecho. Hasta luego, muchas Buenas gracias. noches. Chao, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.